Más información por Canal E y ya tenemos con nosotros a Carlos Echepares, director periodístico de Canal Rural y analista del mercado de granos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la puja por la liquidación del campo, ¿llegan los dólares, Carlos? Los dólares están porque son del productor y están en los campos. El tema es cuándo el productor va a vender y cuándo los exportadores van a traer los dólares al país. Y eso es una cuestión que tiene que ver con decisiones individuales que están vinculadas a la certidumbre que se pueda tener en materia de política económica. Recordemos, ¿qué está esperando el productor? Está esperando que se cumplan las Claro. promesas que tienen que ver con una reducción en los derechos de exportación, con la unificación en el tipo de cambio. Hoy estamos muy cerca de la unificación del tipo de cambio porque la brecha se ha achicado muchísimo, pero mientras desde el gobierno te mandan mensajes diciendo que se va a unificar, que se va a eliminar el cepo, todo esto genera cierta expectativa y el productor, por supuesto, espera en la medida que pueda y que sus condiciones lo permitan. Hoy están ingresando los dólares del maíz, que efectivamente no son los dólares más importantes, que son los de la soja, pero esto le permite a muchos productores hacer lo que decimos caja, ¿no? Hace caja Sí. con el maíz y va a esperar con la soja. Yo creo que no van a llegar en el tiempo que muchos estimaban, Liliana, van a llegar seguramente a partir de mayo, de junio, y desde allí tal vez no lleguen tampoco con la rapidez que algunos esperan, si no se producen esas certidumbres que el productor está esperando, que te repito, tienen que ver con certidumbres que estamos esperando de alguna manera todos los argentinos, ¿no? Que tienen que ver con decisiones en materia de política económica. Sí, bueno, la llegada era para abril. Corregime si estoy equivocada con el dato, pero la llegada de No, los a ver, dólares, entre comillas, era para abril. Ahora, mayo. yo te diría que, a ver, hay mucha gente que especulaba con que los dólares iban a llegar en marzo, iban a Claro. llegar en abril. Primero, tengamos en cuenta que el grueso de la cosecha de soja, que es lo más importante, empieza en abril y es abril, mayo, junio. Es decir, que mientras no esté la cosecha es difícil que lleguen los dólares. Primer punto. Segundo, te repito, el proceso de oración tiene sus tiempos. Tiene un tiempo en que el exportador consigue los fondos, otro tiempo en que el exportador trae esos fondos a la Argentina y el productor decide vender, que es la clave de todo esto. Claro, Y claro. si al productor le están diciendo que hoy está recibiendo un dólar de 890, 900 pesos y que con la unificación cambiaria a lo mejor recibe un dólar de 1000, lo lógico es que espere. No te olvides, por otra parte, que ha habido una muy fuerte baja de los precios internacionales y esto, por supuesto, dificulta los niveles de rentabilidad que el productor esperaba tener. Entonces, cualquier alternativa que el productor vea para mejorar esa posible rentabilidad, que hoy te diría que es negativa, va a tratar de esperar. Y eso es lo que está ocurriendo. Sencillamente se está protegiendo frente a la incertidumbre que genera la política económica, que no se está de alguna manera cumpliendo con las expectativas que los productores tenían, sobre todo con lo que tiene que ver con la cuestión impositiva. Acordate que durante la campaña el actual presidente de alguna manera lo que decía era que iba a bajar los derechos de exportación. Después aparece el famoso DNU y la ley ómnibus que manda al Congreso con un aumento en los derechos de exportación. Esto genera mucha preocupación y ahora están a la expectativa, insisto, a la expectativa que inclusive se ha aguantado de vender cuando uno le decía al productor, mirá que los precios van a bajar, pero siempre el productor se protege con lo que conoce y lo que conoce es su producto. Y en la medida que pueda hacerlo, yo creo que va a seguir hasta tanto no se clarifique la política económica nacional. Es decir, la política económica nacional pasa si va a haber menor presión impositiva, como efectivamente se ha prometido o no, y fundamentalmente con la unificación del tipo de cambio. Yo creo que si se diera la unificación del tipo de cambio, me parece que ahí los dólares aparecerían más rápido. Pero lo importante es que los dólares están. Ahora, de la decisión, esos dólares hay que tener en cuenta que son de los productores, que son los que han producido y los que han puesto la inversión para esa producción, de manera tal que habrá que esperar a que ellos decidan en qué momento lo van a vender. También tengamos algo en claro, más allá de mayo, junio, es muy difícil que todos los productores puedan esperar porque tienen compromisos que cumplir, los alquileres de los campos que pagar, los insumos que han comprado, los costos de las labores que han hecho, todo eso lo tienen que pagar entre mayo y junio. Por eso te digo, en mayo y junio van a aparecer dólares. Ahora,
No sé si son todos los dólares, porque no te olvides que el campo este año en materia de exportaciones probablemente aporte entre el 50 y el 60% al total de las exportaciones. Estos son 35 mil millones de dólares. Nadie puede pretender que eso se liquide en mayo o junio, porque si eso ocurriera los precios se derrumbarían y no hay capacidad logística para manejarlo. Que eso es otra cuestión. La Argentina lamentablemente tiene muchos problemas en materia de infraestructura y ahora nos vamos a enfrentar a que cuando llega la cosecha y por la situación que estamos viviendo en la Argentina se generan muchos conflictos, entre ellos en los puertos, en donde seguramente vamos a asistir a paros y demás, que va a demorar todo esto y esto va a perjudicar también el ingreso de dólares. Y Carlos, hablaste del maíz. ¿Qué pasa con la soja? Que también la mencionaste, pero bueno, no interiorizamos mucho sobre ahí, sobre ese punto. Bueno, vamos por parte. El maíz lamentablemente hemos tenido el problema de la chicharrita, que habrán Sí, ustedes sí, escuchar sí. hablar, que es un, Sí, bueno, han una tenido plaga que problemas está azotando ahí y se ha perdido parte. a las plantaciones. Exactamente, y se ha perdido parte de la cosecha, Mm, esperemos que no sea tanta como se dice, porque hay otras zonas que el maíz está rindiendo muy bien, pero el maíz el productor lo está vendiendo, es decir, vamos a tener una de entre 45 y 50 millones de toneladas, y de eso ya hay vendido al exterior 25, es decir, que prácticamente hay gran parte del maíz vendido al exterior, y esos dólares son los que están ingresando en estos días. claro. La soja, que es en realidad lo que genera más ingreso de dólares, probablemente de los 30.000, 32.000, 20.000, 22.000 sean producto de la soja recién se está empezando a cosechar en este mes. Por lo tanto habrá que ver, pero por suerte, según cuentan los productores, la cosecha viene muy bien y tendremos una cosecha de arriba de 50 millones de toneladas. Ahora, como siempre, la soja es lo último que el productor vende, se protege. ¿Por qué? Porque además la soja está vinculada al mercado internacional y el mercado internacional al productor le da cierta tranquilidad, a pesar de que en el mercado internacional ha habido una caída de casi $200 en el precio de la soja. Pero no te olvides que en la soja el productor, el 33% de lo que produce se lo queda al gobierno por los famosos derechos de exportación. Y Mm. ahí está la disputa, es decir, el productor está esperando que se cumpla en parte lo prometido en la campaña, que es una disminución de la presión impositiva, y hasta ahora no ha recibido esa señal. Si esa señal apareciera o el gobierno diera alguna instrucción de cuándo lo va a hacer, a lo mejor la cosa se descomplicaría. Pero vos escuchás todo el tiempo mensajes contradictorios, es decir, te insisto, cuando hay un gobierno que te promete que va a unificar el tipo de cambio, que va a levantar el cepo, alguien que tiene algo que vale en dólares para vender, va a esperar que se produzca ese momento. Y entonces es muy difícil que el productor hoy venda soja. Está vendiendo maíz, que es un producto que tiene menor valor y que le permite hacer caja. Pero más allá de mayo, junio, es cierto que tampoco el productor va a poder esperar demasiado tiempo más porque tiene que cumplir con los compromisos. Ahora, eso no quiere decir que se vendan los 50 millones de toneladas todos juntos. Ujú. Al día de hoy hay vendido alrededor de 5 millones de toneladas, es decir, el 10% de la cosecha. Queda mucho por vender y eso se va a ir vendiendo, yo te diría, de manera cuantificada en función de las necesidades, salvo que aparezca alguna señal de política económica que le haga cambiar esta decisión. Carlos, bueno, el Ministerio de Economía revocó el contrato que operaba el fondo que subsidiaba la harina que los molinos entregan a las panaderías. ¿Qué análisis haces así rapidito para ir Te cuento, cerrando? el famoso fideicomiso de estabilización del trigo, que así se llamaba, el FETA, venció el 31 de diciembre del año pasado. Es decir, el gobierno lo que hizo fue ratificar que nos iba a renovar en todo caso, pero Ujú. estaba vencido, había caído. Y el propio sector molinero lo había de alguna manera rechazado. Ese fideicomiso evidentemente no ayudó en nada, salvo alguna industria molinera en particular, que es lo que este gobierno debería investigar que efectivamente fue lo que pasó. Pero ahí tenés otro ejemplo, ese fondo se fondeaba precisamente con la plata de los derechos de exportación de la soja. Entonces, ahora que ese fondo ya no existe más, lo que debería hacer el gobierno es devolverle ese recurso a los productores. Eso no está ocurriendo, pero la realidad, te repito, lo que habría que hacer, aparte de que no continuar porque no tuvo ningún sentido, es investigar a dónde fueron esos fondos. Y por ahora de eso no se vislumbra nada, que es lo que correspondería hacer, ¿no? Es decir, más allá de haberlo cerrado, que caía solo porque el 31 de diciembre efectivamente el fondo venció, tenía un plazo de vigencia y ese venció el 31 de diciembre, lo que el gobierno debería hacer es investigar a dónde fueron esos recursos, porque fueron 60.000 millones de pesos, que en ese momento no era poca plata, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor.